Bienvenidos al programa número 56 de Economía en Breve, correspondiente al 20 de noviembre del 2017, en donde vamos a comenzar platicando de la evolución que han tenido nuestros mercados financieros. Nuestro tipo de cambio por fin baja por debajo de los 19 pesos por dólar después de que varias semanas se había mantenido por arriba de esta marca. Termina la semana en 18.92 pesos por dólar. La bolsa mexicana presenta un nuevo retroceso en esta semana de 0.36%, aunque ahora estuvo bastante en línea con lo que mostraron otros mercados accionarios alrededor del mundo. La muestra que seguimos y que pueden ver en esta gráfica tuvo un retroceso semanal en el promedio de 0.29%. Pasando a los temas importantes del entorno global, en Estados Unidos se está discutiendo la propuesta de política fiscal presentada por el presidente Trump. De hecho, la Cámara de Representantes logra su aprobación y ahora pasa al Senado, en donde se está discutiendo. Inclusive el Senado tiene una propuesta alternativa. Hay que recordar lo que platicábamos en la ocasión anterior, que tal como está la propuesta no camina, ya que tienen que hacer una serie de adecuaciones para evitar que el déficit se dispare en el futuro. Y hay que recordar también que lo que quieren hacer los republicanos es aprovechar este procedimiento de reconciliación para aprobar la propuesta con 51 votos. Normalmente se requerirían 60. Y como pueden ver en esta lámina, la composición del Congreso, hay 52 senadores republicanos. No pueden darse el lujo de perder a más de dos, y ya perdieron uno en la semana porque el senador Ron Johnson de Wisconsin dijo que, como está la propuesta, él votaría en contra. Entonces está complicado el panorama para la propuesta republicana en el Senado. En esta semana que inicia viene el Día de Acción de Gracias. Normalmente no hay actividades, entonces seguramente no habrá algún avance en esta propuesta. Será hasta la siguiente semana y nuevamente no está nada fácil que esto pase en el Senado de Estados Unidos. Tendrán que hacer cambios muy importantes a la propuesta como está. Por otro lado, en cuanto a los datos que vimos de la economía de Estados Unidos, tuvimos, diría yo, muy buenos datos, especialmente en la producción industrial del mes de octubre, que registra un crecimiento de 0.9%, bastante por arriba del 0.5% que se estaba esperando en los mercados. La tasa anual llega a 2.9%, como se puede ver en esta gráfica. El componente de manufacturas, que es de los más relevantes, creció 1.3%, se esperaba 0.3%, entonces estuvo significativamente más fuerte a lo que se estaba esperando. La utilización de la capacidad instalada sube a un nivel de 77%, entonces estamos viendo un panorama bastante sólido en el desempeño de la producción industrial en Estados Unidos. También tuvimos datos de inflación bastante en línea con lo que se estaba esperando en los mercados. La inflación general sube 0.1% en el mes de octubre, se esperaba 0.2%, llega a 2% anual. El core inflation, la llamada inflación subyacente, allá la parte más estable de la inflación, tiene un crecimiento de 0.2% en el dato mensual, llega a 1.8% en el dato anual, bastante en línea con lo que se esperaba en los mercados. Y por otro lado, las ventas al menudeo también registraron un buen desempeño, aunque bastante en línea con lo que se estaba esperando en los mercados. Tienen un crecimiento de 0.2%, esto es el mes de octubre, se esperaba 0.1%. Si se excluyen automóviles, el crecimiento fue de 0.1%. Automóviles todavía afectado de forma positiva por la reposición de automóviles a raíz de la destrucción que generaron los huracanes, crecieron 0.7%. Todavía estamos viendo buena parte de este impulso y nuevamente esto es una noticia bastante positiva, sobre todo para nuestras exportaciones en los próximos meses. Y diría yo también que para las remesas que recibimos en el país de los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos y que seguramente estarán encontrando más trabajo en la industria de la construcción en todo este proceso de reconstrucción. Pasando a México, tuvimos aquí la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, comenzó en esta semana, nuevamente bajo presión de parte de la delegación de Estados Unidos. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, nuevamente sale a la carga, hace una serie de declaraciones bastante agresivas, diría yo. Sale a comentar que si Estados Unidos se retira del Tratado de Libre Comercio, entonces esto sería devastador para la economía de México, cosa con la cual discrepo completamente. Aun y cuando Estados Unidos se salga del Tratado de Libre Comercio, el comercio va a continuar al menos durante los siguientes 3-4 años y en condiciones bastante parecidas. Hay que recordar que entonces
operarían las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y lo que decía el señor Wilbur Ross es que con esto podrían pedir que tanto México como Canadá accedieran a realizar concesiones como las que está pidiendo su administración. Por otro lado, el presidente y director general de la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió a la Casa Blanca que si Estados Unidos se retira del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto sería un desastre, y esa es la palabra que utilizó, un desastre económico, político y de seguridad nacional, y por lo mismo es algo que no debería pasar bajo ninguna circunstancia. Entonces están en proceso las negociaciones. Algo importante que pasó del lado mexicano es que el secretario de Comercio comentó que podría ser positivo que se incluyera una cláusula de revisión del tratado cada 5 años sin que esté contemplada la terminación automática del mismo, que es lo que Estados Unidos está proponiendo en la llamada cláusula Sunset. Y creo que esto es una forma, diría yo, inteligente de acceder a alguna de las peticiones que tiene Estados Unidos, al menos parcialmente. La revisión que no implique la cancelación automática del tratado podría, creo yo, ser algo positivo, ya que siempre habría oportunidades de continuar con el proceso de integración económica en la región de América del Norte. Entonces creo que esta fue una de las razones por las cuales también el peso mexicano registró un poco de menor presión hacia el final de la semana. Pasando a los datos, en México tuvimos el empleo del mes de octubre con una cifra bastante positiva. Se crearon 195,000 empleos en el mes de octubre. Con ello, en el acumulado del año llevamos más de 1,007,000 empleos creados. En los últimos 12 meses, 826,000 empleos. La tasa de crecimiento anual del empleo en octubre fue de 4.4%. Entonces estamos viendo pues un mercado laboral bastante sólido, y creo que esta es una buena noticia porque es uno de los principales motores para el mercado interno y para el consumo de las familias en México. Buenas noticias por el lado del empleo. Y pasando a lo que viene en el horizonte, en esta semana pues habrá poca actividad en Estados Unidos, es el Día de Acción de Gracias, entonces no va a haber ni muchos indicadores ni eventos. El Senado, el Congreso de hecho estará con cierto periodo de baja actividad. Tendremos las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en donde estaremos buscando a ver cuáles son las pistas que hay respecto a las próximas acciones de política monetaria del FED, ante las perspectivas de gran fortaleza que vemos en la industria, en el empleo. Pues todo parece indicar que van en línea con el incremento en tasas de interés que se espera para el mes de diciembre, y con nuevos incrementos el año que viene. Estaremos viendo esto con bastante atención. Pasando a México, tendremos aquí sí un montón de información importante que comentar, empezando por el detalle del crecimiento del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Ya conocimos un avance, falta por ver cómo está todo el desglose, y con esto podremos estar reevaluando cuáles son las perspectivas para el año. Vamos a tener también datos de inflación de la primera quincena de noviembre, en donde seguramente seguiremos viendo datos elevados. Viene el incremento estacional de las tarifas eléctricas y habrá que ver cómo vienen sobre todo los servicios para ver si la inflación ya se está moderando o si se observan todavía algunas señales incipientes de presiones, sobre todo por el lado de la demanda. Esto va a ser muy importante para Banco de México. Vamos a conocer también las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, y tendremos adicionalmente las ventas minoristas de septiembre, datos de balanza de pagos del tercer trimestre del año. Está pendiente el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de México, que muy probablemente, por cómo están las cosas, podría estar estrechamente vinculado con la nominación del candidato del PRI a la presidencia de la República. Y digamos que esto podría ocurrir ya en cualquier momento de las próximas semanas, y los mercados y los analistas estaremos muy atentos a ello. Y con esto concluiremos este programa número 56 de Economía en Breve, con la invitación usual a que, si lo consideran de utilidad, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.